Bueno, funciones lineales sería la aplicación de funciones lineales en función de costo, ingreso y utilidad. En la clase anterior ya vimos con funciones lineales cuando tenía una variable, dos variables y hoy vamos a ver cuando tiene tres variables. Entonces acá tenemos un ejercicio que podemos resolver ahora. Dice, una organización agricultora tiene tres granjas diferentes que se utilizarán el año próximo. Cada granja tiene características únicas que la hacen ideal solo para una cosecha. La tabla indica la cosecha seleccionada para cada granja, el costo anual de la plantación de una hectárea de cosecha, el ingreso esperado derivado de cada hectárea y los costos fijos asociados con la operación de cada granja. Además de los costos fijos seleccionados con la operación relacionados con la operación de cada granja, la corporación como un todo tiene costos fijos anuales de $75,000. Determine la función de la utilidad para la operación de las tres granjas. O sea que acá, por ejemplo, nos dice de que cada granja tiene sus costos fijos, cada granja independientemente a toda la corporación que como un todo tiene un costo fijo de $75,000 que sería la corporación. Pero cada granja otra vez tiene un costo fijo único, ¿verdad? Que se ve en esta tabla en la última columna. Acá, por ejemplo, nos dice que si determinar la función de la utilidad para la operación de las tres granjas. Función de utilidad nos pide. Entonces acá nos dice si XJ, número de hectáreas plantadas en la granja J. Entonces esto representa, por ejemplo, número de hectáreas plantadas en la granja J. O sea que la cantidad de hectáreas plantadas, por ejemplo, soja, maíz o papa. Si esto puede representar X1, X2 o X3. X3 dependiendo de qué granja se trata. Puede ser, por ejemplo, si X3, si equivale, por ejemplo, a 50, el valor de X3 significa que se han plantado 50 hectáreas de papa. X2, por ejemplo, si X2 vale 80, entonces se han plantado 80 hectáreas de maíz. Y si X es X1, sería la cantidad de hectáreas plantadas de soja, ¿verdad? Entonces, esta va a ser nuestra variable que va a depender de cuántas hectáreas se plante un tipo de cosecha que se va a realizar después, ¿verdad? Ya sea soja, maíz o papa. Bueno, RJ, acá dice XJ porque esta J puede ser 1 y entonces respectivamente este va a ser 1 también. RJ, ingreso por hectárea en la granja J, dice, ¿verdad? La columna de ingreso sería esta columna, ¿verdad? Entonces R sería el ingreso, este es el símbolo que utilizamos para ingreso, y R1 sería este, R2 y R3 respectivamente. Después C sería el costo por hectárea en la granja. Este sería el costo por hectárea en la granja. O sea que para plantar soja, el costo que me va a generar eso por cada hectárea. Si planto una hectárea de soja, entonces anualmente me va a llevar $900 serían el gasto total, ¿verdad? Bueno, F sería el costo fijo en la granja J, dice FJ. O sea que cada granja tiene su propio costo fijo, aparte de toda la empresa en general, ¿verdad? Bueno, para poder plantear la función de la utilidad tenemos que ver primero también función de ingreso y función de costo. Nosotros, por ejemplo, en clase anterior vimos ya función de ingreso y este, por ejemplo, sería la función de ingreso cuando tenemos las tres variables, ¿verdad? X1 para la granja 1, X2 y X3. Vimos ya, por ejemplo, si vamos a suponer de que sea una sola variable, entonces iba a poner R de X es igual a R por X nomás, porque no hace falta poner R1 y X1 en ese caso si hay uno solo, ¿verdad? En este caso, como tenemos tres, ponemos los tres, ¿verdad?
R1X1, R2X2 y R3X3. Bueno, esta sería entonces la función del ingreso. De esto va a depender el ingreso de toda la empresa, a partir de todas las granjas también, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer acá es ir completando esto. Tenemos, por ejemplo, R1, que sería el ingreso 1, el ingreso en la granja 1, que sería 1300 en este caso. Voy a poner acá 1300 por X1. X1 es una variable porque va a ser la cantidad de hectáreas que yo plante, y por cada hectárea que plante me va a generar una ganancia de $1.300, ¿verdad? Me va a generar un ingreso en realidad, utilizando bien los conceptos. Y porque al final me genera costos también. Luego voy a poner más. R2 sería el ingreso en la granja 2, que sería de 1650. 1650. Y este sería por X2. La cantidad de hectáreas de maíz que plante sería este, ¿verdad? Representa X2. Más R3 por X3. R3 sería entonces el ingreso en la granja 3 donde se planta papa. Entonces acá sería 1200. 1200 por X3. Y ahí ya tengo mi función del ingreso de las tres granjas. Granja 1, granja 2 y granja 3. Bueno, ahora vamos a ver la función del costo, porque la utilidad es la diferencia entre el ingreso y el costo, ¿verdad? La utilidad sería la diferencia, lo que me sobra del ingreso y del costo, ¿verdad? De esa diferencia. Bueno, ahora vemos entonces la función del costo. Sería C1, costo en la granja 1, sería 900. Entonces acá voy a poner 900 por X1, va a ser por X1, más F1, que sería el costo fijo en la primera granja, que sería costo también, ¿verdad? Esta sería la parte del costo variable, ¿verdad? Esta sería la parte del costo fijo. Entonces sumamos $150.000 el costo fijo de la granja 1. Más esta parte ya está. Este sería de la granja 1. Este serían los costos en la granja 1. Este sería la parte del costo variable y este sería la parte del costo fijo. Esta parte del costo sería para la granja 2. Entonces C2 sería el costo 2. El costo en la granja 2 sería 1100. Es 1100 por X2 y más el costo fijo de la granja 2, que es $175.000. $175.000 más la granja 3. Estos serían los costos que genera la granja 3. Entonces la granja 3 sería C3, que sería el costo en la granja 3, que es 750 por X3, y a eso le sumamos el costo fijo de la granja 3, que es 125.000. 125.000. Ahí está. Voy a mover un poco más para que podamos agregarle. Hay un costo fijo ya. Hay un costo fijo total de la granja. Este sería de toda la corporación ya, que sería de $75.000. Ese dato tuvimos allá al inicio. Entonces planteamos de esta forma ya directamente. Sería el costo fijo anuales. Costo fijo anual de toda la corporación. Bueno, acá entonces hay términos semejantes que podemos reducir acá. Entonces podemos reducir eso. Acá puedo volver a escribir 900 X1 más acá X2 1100
x2 y 750 x3. 750 x3. Después le sumamos los costos fijos, 150.000 más 175.000 y más 75.000. Acá me da en total 525.000. 525.000. 525. Este es sumado ya 150.000 más 175.000 más 125.000 y más 75.000. Este sería entonces, esta sería la función del costo. Ahora vamos a ver ya la función de utilidad. Y la función de la utilidad es la diferencia entre, esta sería la función de la utilidad, P, que es el símbolo que utilizamos para utilidad, C para costo y R para ingreso. Entonces acá, por ejemplo, sería la función del ingreso, esta es la función del ingreso que está acá, que ya tenemos acá, menos la función del costo, que es esto, que también ya tenemos acá. Es directamente reemplazar los valores que tenemos. Entonces vamos a ir reemplazando. Esta es la función del ingreso, que esta parte sería 1300x1, 1300x1 más 1650x2 más 1200x3 y le restamos, este sería el ingreso. A todo esto le restamos la función del costo, que sería todo esto. Entonces acá va a ser menos 900x1 más 1100x2. Lo ponemos así mismo con su signo porque este menos le afecta a todo lo que están dentro del paréntesis, ¿verdad? x2 más 750 x3 y más 525.000. 525.000. Ahí tenemos. Hasta ahí, ¿verdad? Bueno, acá lo que vamos a hacer es aplicar este signo que está acá. Podemos aplicar, le afecta a todos los términos que se encuentran dentro del paréntesis, porque al final le restamos los costos, ¿verdad? Entonces acá tenemos 1300x1 más 1650x2 más 1200x3 menos 900x1 900x1 menos por más, acá va a ser 1100x2, acá también va a ser menos 750x3 y acá también menos por más, que sería menos 525.000. Ahí ya está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es restar términos semejantes, porque acá tenemos algunos términos que son semejantes. Son semejantes, este término es semejante a este término. Bueno, eso podemos restar ahora, que sería 1300x1 es semejante a negativo 900x1. La diferencia me va a salir 400x1, acá va a ser 400x1. Acá va a ser, luego voy a relacionar este x2 es semejante a este x2. Entonces puedo reducir también entre sí, sería 1650x2 menos 1100x2. Sería mi resultado entonces 550. Positivo 550 x2. Y por último voy a relacionar este con este semejante también. 1200 x3 menos 750 x3. Esos dos voy a restar
y me va a dar 450 x3. Ahí tenemos, y al final este término, que es un término independiente, queda solo menos 525.000. Esta va a ser la función de utilidad que nos va a dar la empresa, ¿verdad? De toda la empresa, incluyendo granja 1 hasta granja 3. Esta sería entonces la función de utilidad que acabamos de encontrar, ¿verdad? Y esto va a depender, sumado todo esto, tiene que superar siempre a esto para que haya una ganancia, ¿verdad? Para que haya una utilidad en la empresa. Entonces va a depender de tres factores, de tres variables que serían la granja 1, la cantidad de hectáreas plantadas en la granja 1, la cantidad de hectáreas plantadas en la granja 2 y la cantidad de hectáreas plantadas en la granja 3. Y esto puede variar, esto puede ser 50, este puede ser 300, este puede ser 100, por ejemplo. Entonces va a depender mucho de los valores que tenga, de los recursos disponibles también en cada granja y en toda la empresa. Entonces se puede optimizar también de esa forma la utilidad. También optimizar los recursos disponibles. Después, en la siguiente unidad, vamos a estar viendo también cómo poder optimizar los recursos.